tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Claudio Alpizar, acá desde la Cava del Club Unión, para una noche sin tregua. Hoy tenemos un invitado que fue ministro, que fue diputado, inclusive presidente de la Asamblea Legislativa y hasta hace unos días precandidato a Liberación Nacional. Hoy en Noche sin Tregua, Antonio Álvarez de Santi. Bienvenido, Antonio. Un gusto saludarte. No se despegue de la pantalla. Vamos a una noche sin tregua. Para revivir el verdadero Liberación Nacional, debemos enterrar la vieja política de escoger a dedo a alcaldes y diputados. Revivamos al verdadero Partido Liberación Nacional. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. Pero, ¿qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. En el actual Partido Liberación Nacional, Rodrigo y su hermano se han encargado de enterrar la socialdemocracia. Llegó la hora de desenterrar nuestra ideología y nuestros valores, los que construyeron este país. Tenemos que revivir el sueño de que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en un país seguro. Los invito a continuar en esta lucha sin fin, porque por mucho menos de lo que está sucediendo hoy, se hizo una revolución. Antonio, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Noche sin Tregua. No, el gusto es para mí poder conversar en un programa que cada día va teniendo más seguidores y por supuesto siempre son diálogos interesantes. Sí, eso lo intentamos siempre. Ese es el gran esfuerzo. Antonio Álvarez, para mucha figura joven de la política nacional o de la sociedad hoy en día, lo ven como nuevo. Sin embargo, Antonio Álvarez tiene una trayectoria. Antonio Álvarez estuvo en el gobierno de don Luis Alberto Monge, en Fertica, si no me equivoco, en primera instancia. Luego estuvo en la administración Arias, la primera administración Arias, como ministro de Gobernación y Agricultura. Fue diputado en la administración Figueres Olsen, ¿verdad? Si no me equivoco, hasta presidente de la Asamblea Legislativa. Esa exposición de Antonio Álvarez ante la sociedad como político venía con mucha fuerza. De repente vemos que Antonio Álvarez se dedica a las empresas y de nuevo arranca el gusanillo de la política, le vuelve a picar y hoy lo tenemos con más actividad que nunca. Bueno, en realidad es un buen paso o una buena síntesis de la trayectoria que tuve. En la campaña para la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en el año 80, coincide el proceso de elección de don Luis Alberto Monge como presidente o como candidato presidencial, después de haber perdido la campaña de él del 78 contra don Rodrigo Carazo. En ese momento, el monjismo es muy fuerte en la juventud o con los jóvenes. Entonces, siendo la Universidad de Costa Rica y la FEUR un pilar monjista, se desarrolla toda una campaña de los adversarios de don Luis para descabezarle a la juventud liberacionista, que era pilar importante para él, y la forma de hacerlo es ganar las elecciones de la FEUR o hacer que nosotros perdiéramos las elecciones de la FEUR. Entonces, da una coincidencia de que, siendo yo el candidato a la presidencia de la Federación y siendo don Luis el que necesitaba que esa elección se ganara, desarrollamos una relación personal y afectiva. Él una vez me dijo: vea, Antonio, en esta elección suya, usted no se está jugando el ser o no presidente de la FEUR, usted se está jugando que el monjismo se desplome. Tenías que 22, 23 años. Sí, te andaría por ahí por los 22 o 23 años, sí, 22 años. Y entonces gano la elección con un muy buen resultado, todos los otros grupos juntos no me alcanzan,
Era en la época que se permitía inclusive que los partidos en la universidad tuviéramos identidad partidos política, políticos sí. nacionales. Sí, nosotros nos definíamos como liberacionistas, pero amplios, que aceptábamos gente de todos los sectores. Y entonces ahí quedó una relación con don Luis Alberto, de agradecimiento y de alguna manera de un acercamiento. Cuando él ya entra y queda electo presidente, a mitad de su mandato me invita a que vaya a Fertica y al final, durante el último año, me pide que presida el Consejo Nacional de Producción, que era una institución muy fuerte en aquella época porque manejaba el arroz, el maíz, el sorgo, los frijoles, y además tenía 600 expendios que eran pequeñas pulperías distribuidas por todo el país y la Fábrica Nacional de Licores. Y si bien era una institución agrícola, era una institución que pasaba por un problema financiero muy serio y con problemas de huelga de trabajadores y huelga de productores. Había tenido un gran protagonismo en la crisis del gobierno de Rodrigo Carazo. Claro, porque habían filas para comprar los productos básicos, ¿verdad? Porque tenemos cierta edad, nos acordamos de eso. Sí, ya la gente no se acuerda de eso, pero no había leche, no había arroz, entonces había que ir a los expendios y hacer filas para poder comprarlos. Entonces ahí fue realmente mi debut con la política nacional y, por decirlo de alguna manera, en la primera línea de la política nacional. Ahora, esa administración o el Partido de Liberación Nacional se reelige. Y esa experiencia en el CNP y en Fertica te permite a vos ascender a ser ministro de Agricultura en la administración Arias 86-90. Exacto, efectivamente. Yo tuve la distinción de parte del expresidente Arias de que me nombró ministro teniendo yo 28 años. Había gente muy joven, yo recuerdo a Carlos Francisco Echeverría, te recuerdo a vos. Otón Solís. Había gente muy joven en aquella famosa meritocracia que llamaban Oscar. ¿Verdad? Ahí realmente se abrió un espacio para los jóvenes, ¿verdad? Fue un gobierno que tenía un gran idealismo. Oscar en el 86... Esa administración tiene una identificación mayúscula con la juventud. Sí, Oscar en el 86 realmente representa un cambio generacional y es el primer presidente no fundador del Partido de Liberación Nacional, porque habían sido don Chico, don Pepe, don Daniel y don Luis Alberto, que fueron los 4 fundadores del partido. Y es el primero la primera figura liberacionista que llega a la presidencia de la República sin haber sido fundador del partido. Ahora, vos en esa época tuviste tus pereques en el sector agrícola y tuviste que pasar a gobernación, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Esa época es una época complicada en las relaciones agro-gobierno porque es cuando se dan los programas de ajuste estructural y es cuando se corta el subsidio al sector agropecuario. Tenemos que ubicarnos en la época histórica, ¿verdad? Costa Rica tiene un déficit grandísimo, una deuda externa muy grande. Hay un proceso de evaluación donde el colón pasó de 8.60 a 60 colones por dólar y después en la administración de don Luis Alberto se baja a 34 y después sigue un proceso de mini devaluaciones. En la de Oscar debe haber andado como por 60 de nuevo y hay una crisis económica que ya el país no sostiene y dependemos de acuerdos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Club de París, en donde hay todo lo que fue el consenso de Washington y la condicionalidad cruzada, que no podía tenerse un acuerdo con el Fondo Monetario si no había acuerdo con el Banco Mundial y si no había acuerdo con el Club de París y con los acreedores, y entonces eran días muy difíciles y ahí el gran sacrificado es el sector agropecuario, porque de las primeras cosas que se dan son los recortes a los subsidios agrícolas. Y entonces empieza la tesis de que hay que importar en lugar de producir y eso genera una gran efervescencia en el sector agropecuario. ¿Te gustaría tomar algo? Yo tomo una copita un refresco, de vino. por favor. Sí, prefiero un refresco. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pero, y claro, ahí yo sufro un desgaste importante en el momento en que se aprueba el PAE 2, sufro ya un desgaste importante como ministro negociando con los sectores, donde no había que negociar, era casi que poner el pecho, porque no era discutir si se quitaban o no los subsidios, ya era una definición, los acuerdos internacionales implicaban que no. Y todavía en esa época la agricultura era mucho más fuerte, mucho más representativa en la economía nacional que lo que es hoy en día. Y por ejemplo el Atlántico tenía una gran cantidad de pequeños y medianos productores de maíz, que eso prácticamente desapareció y se convirtieron hoy en día en fincas de banano, ¿verdad? Y el sorgo, muy importante en Guanacaste, desaparece también después de este proceso, digo, no en esos años, ¿verdad? Pero que son las consecuencias de los programas y de las decisiones que se tomaron. Entonces ahí el presidente decide reacomodar su gabinete y me pasa a mí a ser ministro de Gobernación, lo cual por supuesto me da un respiro después de
de tantos momentos termina la complicados. administración, alias. Termino la administración Ya, como ministro de Gobernación. Y ya el 86, 90. No, Ya el 86, 90, 90. vos te dedicas a tus empresas. 90 me voy a estudiar mi maestría, que Harvard, creo la que era, curso en la ¿verdad? Universidad de Harvard, igual que mi esposa Nuria, los dos la estudiamos. Coincide que José María Figueres también se va a la Universidad de Harvard, y habíamos sido amigos antes de que él entrara al gobierno de Oscar, y él termina como ministro de Agricultura, y después en Harvard vivimos un año juntos, las familias, compartiendo... Hasta ahí tuvieron esa relación tan cercana. Sí, fue en ese momento, sí, viviendo la época de estudiantes, cuando la plata no alcanza, cuando los hijos se cansan porque los papás están estudiando, porque los exámenes, ¿verdad? Las tensiones de entregar trabajos, trabajar hasta la madrugada, etcétera. Compartimos esas épocas, y después regresamos a Costa Rica, y yo me involucro ya en su campaña. Como jefe de campaña, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Quién era el jefe de campaña en esa ocasión? Era Carlos Espinac. Okay. Sí, pero teníamos una división del trabajo en donde a mí me tocaba toda la parte territorial y pública, y Carlos estaba en la parte, por decirlo de alguna manera, de finanzas y manejo de presupuestos y de programa de gobierno. Y pasás a la Asamblea Legislativa, y llegas 4 años de diputado, sí, 1 año de presidente de la Asamblea Legislativa. Sí. Ahí coincidís en aquella famosa, aquel famoso choque con Juan Diego Castro, que aquí lo habló un día y que hasta la fecha los tiene ustedes distanciados. A mí no, a él. Sí. Yo cumplí con mi deber y él no lo perdona, pero bueno, es un gaje del oficio, ¿verdad? Sí, dice, le manchaste Sí. la hoja de vida. Sí, bueno, él se la manchó en un país democrático, que el ministro de Seguridad rodee la Asamblea Legislativa con la policía, ¿verdad? Obviamente es un acto que no se puede Ha llevado un caballo por tolerar. cada diputado. Sí, no, llevó Era- más que eso. era una No, referencia. llevó más que eso. Sí. Podía haber Sí, sido no, una 57. referencia, pero llevó más que eso, Más que ¿verdad? eso. Sí, ahí había un tema complicado, y era que había una ola de violencia en el país. Acaban de saltar a un oficial del OIJ, precisamente en el pleno centro de San José. Le hicieron una abertura en su pecho, ¿verdad? Y hay una gran reacción popular, y el ministro de Seguridad sale con la policía, rodea el Congreso y dice que todos los problemas de la seguridad son culpa de la Asamblea. Yo ¿verdad? tengo un amigo que... Y se le da el coincide- voto de censura casi unánime, ¿verdad? Pero en ese momento, Sí. por cierto, el sábado pasado, en la Feria del Agricultor, que yo con frecuencia voy a Tibás, me topé un amigo de Liberación Nacional, y él me hacía referencia en relación a que Antonio Álvarez de Santi, en aquella época de Asamblea Legislativa, era una figura relevante en la Asamblea, que inclusive él percibía, porque él fue asesor por mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, y te percibía salud, te percibía a vos con una proyección bárbara, con mucho poder de convencimiento, y como que muchas de las cosas que vos decías en la Asamblea Legislativa eran de recibo para tus compañeros. Sin embargo, después de que pasa la administración de don José María Figueres, vos intentás en el 2001 ser precandidato de Liberación Nacional, o sea, seguís la línea esa ascendente en que venías, te enfrentás a Rolando y Rolando José Miguel Araya Corrales. y José Miguel Corrales. Todavía estabas muy joven, inclusive a la fecha la gente te sigue viendo muy joven, creo que tenés esa virtud de esconder los años. Y Ya no tanto, pero... no, pues sí, Sí. sí, la gente todavía te percibe La tranquilidad, en las encuestas. conciencia. Cuando uno ve las encuestas y las lee y lee las cosas que la gente hace referencia a Antonio Álvarez, siempre rescatan la juventud. Pero vos llegás hasta ese proceso, perdés, estabas abriendo espacios, y después de repente, dirían los muchachos, te trosqueaste contra el status quo del Partido de Liberación Nacional, decidís abandonar el Partido de Liberación Nacional, y en aquella época recuerdo perfectamente que decís, me voy porque este no es un partido socialdemócrata. Hoy yo oigo a Fernando Berrocal en sus comerciales diciendo lo mismo. ¿A quién le creo? ¿A Fernando Berrocal o a quién le creemos? ¿A Fernando Berrocal, que dice que no es socialdemócrata, o a Antonio Álvarez, que regresa, me imagino porque cree que ya volvió a ser socialdemócrata, o hubo otras razones? No, con mucho gusto te explico. Primero, hay un detalle. En la vida tienen que darse siempre una gran cantidad de coincidencias para que las cosas resulten. Y
contaba la coincidencia del tema de que coincide mi elección en la FEUR con un tema de la campaña de don Luis Alberto, que probablemente si para don Luis Alberto esa elección no hubiera sido tan importante como lo fue, no nos hubiéramos relacionado como lo hicimos e iniciado una amistad de tantos años y que me diera la confianza de ir te dio la adhesión incluso se fue conmigo, fuera del partido. Se fue conmigo del partido. Hay coincidencias que tienen que darse para que las cosas salgan. En el mundo empresarial he tenido muchas coincidencias que nos han permitido llegar al éxito empresarial. Hoy 30 años de haber fundado la corporación Álvarez y Marín y hemos estado en el momento indicado iniciando negocios y hemos tenido éxito. En la campaña presidencial no se dio esa coincidencia. Mi carrera política prepresidente se termina muy rápido. Ya fui mi presidente ejecutivo en institución, fui ministro, fui diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. El salto que sigue es ser candidato presidencial. Y eso sucede teniendo yo 38 años. Entonces sí luzco demasiado joven para la gente, tanto que voy a hacer un comercial en donde cuando cumplo los 40 años, en donde digo, a mis 40 años aspirar a la presidencia de la República, ¿verdad? Para que la gente supiera que tenía 40 años. Que fue con lo que ganó José María en su momento también, creo que ganó 40 años. Sí, José María tenía, creo que eran 42 o 43 años. De los más José María jóvenes. me lleva 5 años a mí. Sí, debe haber andado por ahí. Pero José María es hijo de don Pepe y tiene el apellido Figueres. Sí. Eso es me siento muy orgulloso de mi padre, pero no era un político, ¿verdad? Entonces no son comparables, igual que don Rafael Ángel Calderón, que creo que fue candidato a los 34 años, ¿verdad? Sí, de muy joven. Pero bueno, era el heredero y también fue cuarentón, ya era presidente. Sí, el heredero de la dinastía Calderón, dinastía en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, definitivamente mi carrera previa a la presidencia de la República se agota muy rápido y llego muy joven. Entonces la gente me ve bien, pero no me ve listo y me ven como el candidato a futuro, pero no para ese momento. Viene la campaña siguiente y se da un proceso de denuncia de actos de corrupción que nos conmueven en el país. Dos expresidentes son encarcelados, se vincula a figuras de Liberación Nacional en actos de corrupción y el partido guarda silencio. Y guarda silencio bajo una premisa que es prácticamente, mejor no digamos nada porque ahorita van a salir los de nosotros. Y ahí tenemos un choque en donde definitivamente... Pero ya vos habías intentado armar las distritales en... No, participamos en las distritales, sí, no, y participamos. Para el 2000, ¿qué era? 2005, 2004. Y habías inclusive denunciado fraudes y algunas cosas. Nos hicieron un fraude, o varios, hubo fraude, ¿verdad? En una mesa puriscal votaron 40... Ahí era contra el expresidente Arias. Sí, ahí en una mesa puriscal votaron 40 educadores, ¿verdad? O sea... y hay un documento que elaboró quien en ese momento aspiró a la presidencia de la Juventud Liberacionista, con alrededor de 390 casos de fraude en diferentes mesas. Entonces nosotros ese tema lo teníamos denunciado en ese momento, pero además se da el tema del problema con los expresidentes y el partido reacciona con un mea culpa, como mejor no digamos nada, ¿verdad? Porque después salimos nosotros, ¿verdad? Y ahí sí se da un momento en el que nosotros tenemos un rompimiento porque no se quiere tomar una reacción fuerte contra figuras de Liberación Nacional. ¿Nosotros quiénes éramos? La gente que se fue conmigo, básicamente, ¿verdad? Los que abandonamos el partido en ese momento. Pero no había ninguna figura reconocida. Bueno, don Luis Alberto que se va conmigo pero después, se fue ¿verdad? por otros motivos, no se fue exactamente no se fue para seguirte a vos. Bueno, se va conmigo. Don Luis Alberto Coincide. se va bueno, no sé si hay otra forma de decirlo, pero la verdad es que don Luis Alberto se va para apoyar el partido que nosotros fundamos. No sé si podemos decir que hubo otras razones, pero el apoyo fue posterior. No fue inmediato. Porque él apoya mi candidatura presidencial, ¿verdad? Pero te puedo decir que de esa época se fue el secretario general, Luis Guillermo Solís, se fue del partido. Sí, se fueron muchas se fue don José Miguel Corrales, la mayoría conmigo, hoy ¿verdad? Al PAC. Después se va Rolando Araya, ya se había ido Walter Cotto, se va también don Mariano Figueres, hijo y hermano de un expresidente. No digo que necesariamente todos se fueran conmigo, pero sí hay una salida de liberacionistas a disgusto con lo que está pasando en dos líneas, algunos por la parte ideológica, que nosotros también criticamos, porque hay un plan fiscal que propone el presidente Abel Pacheco y el partido cierra filas apoyando ese plan fiscal. Y en ese plan fiscal se le baja el impuesto a las empresas grandes y se le sube el impuesto de la renta, se le baja a las empresas grandes y se le sube a las empresas pequeñas.
Y no sé qué más antisocialdemócrata puede ser eso. Ahora, ¿verdad? eso te pudo haber costado, sí, por supuesto, Sí. pero eso te pudo haber costado a vos, o sea, no fue una decisión fácil. No, por Primero supuesto. porque habías estado en Harvard Claro, en compañía claro, de claro. con quien hiciste amistad, quien te puso Sí. de su jefe de campaña, Ujú. y después tenías que criticarlo abiertamente por lo que se había dado alrededor de Alcatel. Ujú. Era el hijo del Claro. fundador del partido. Claro. Una situación bien complicada. Claro, y que involucraba a la secretaria general del partido, ¿verdad? En ese momento. Pero entonces el partido volvió a ser socialdemócrata, no me contestaste. No, es que te estaba contando la historia de por qué salimos. Nosotros fundamos el partido, el nuevo partido, Unión para el Cambio, ¿verdad? Y la verdad es que empezamos teniendo un ascenso en el respaldo electoral y después de eso se da una polarización en donde prácticamente desaparecemos. Hay un sentimiento presente en la campaña del 2006 que es el poder político de Óscar Arias y los grupos que se le oponen. Y al final de cuentas, el grupo opositor al arismo decide votar por el candidato que tiene opción de ganarle. Y ese candidato es el PAC. Y durante las últimas 6 semanas se da una disminución del respaldo que nosotros tenemos y el respaldo del movimiento libertario y un crecimiento en las últimas 2 semanas, porque los cambios no son automáticos, ¿verdad?, del PAC que pasa de 25 a 40% de respaldo. Y entonces desaparecemos nosotros, desaparece el grupo otro poco de partidos pequeños, y incluyendo a los libertarios, incluyendo a la Unidad Social Cristiana, y se da una elección en donde por un número de menos de 30,000 votos o de un poco más de 20,000 votos, Óscar Arias derrota a Otón Solís como candidato al PAC, y ahí nosotros desaparecemos. Vos te enojaste mucho porque alguna gente decía en aquella época que habías invertido muchos millones de colones para sacar una... No, una pero yo no me regidora. enojo, no me enojo. Que No, la pero gente lo dijo en son de pero broma. me hace gracia porque la gente, Para sacar la gente comenta mi... ¿Dónde era? En Turrialba, creo que era. En Juan Viñas. En Juan Viñas. La gente comenta... Hoy es alcaldesa ella, creo. Sí, la gente se preocupa tanto por mis 4 o 5 más de la cuenta. Es que tal vez no son ¿verdad? 4 o 5. Porque yo veo que se preocupan que si yo pago micros en televisión, que cuánto estoy gastando, que cuánto gasté en esa campaña. Me hace una gracia porque la gente se preocupa por mis ahorros, ¿verdad? No es que yo no me preocupe, pero en el fondo no puedo más que agradecerle a la gente que esté preocupada por mi dinero, ¿verdad? Hoy en la mañana me preguntaban en una entrevista que si yo iba a contribuir con $400,000 a la campaña de Johnny Araya. Le digo, no, voy a contribuir con $0, voy a contribuir con mi tiempo, 0 colones, ¿verdad? Antonio pero solo invierte yo lo veo, en sus campañas. yo no lo en veo, otros. yo lo veo que hay todo un interés por protegerme Es que yo me imagino los que- yo me ahorros, que imagino pues que se los agradezco, yo me ¿verdad? imagino que voy a pecar de inocente, pero la gente a veces se pregunta por qué la gente que tiene dinero, que está tan confortable en sus empresas, ¿por qué se quiere meter en política? Vale para el que tiene y para el que no tiene, Ujú. porque yo inicié mi participación en política siendo estudiante, ¿verdad? Y no vengo de una familia adinerada. Papá era un médico y éramos una familia de clase media con 6 hijos. Vivimos cómodos, pero no era una familia del nivel social alto. La pregunta es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros dedicándonos a la política? Papá me decía, dedíquese a su bufete. ¿Para qué se mete en política? Usted puede ser un gran abogado. ¿Para qué pierde el tiempo en eso? Y hoy por hoy debía ser más bien economista, va a estar dedicado a tus yo empresas. lo que digo es que hay un gen que uno trae, ¿verdad? Que es la necesidad de ser protagonista y no simplemente espectador. Y hay un principio de responsabilidad. Y yo digo con mucha frecuencia que cuando uno ha conocido a los que están en los puestos, si uno no está, a veces uno se asusta y dice, no, hay que meterse. Hay que meterse y hay que dar la pelea, ¿verdad? Bueno, en este caso me imagino que eso te generó algún conflicto con aquel, no sé si hoy cómo están las relaciones, José María Figueres, pero también vos tuviste un gran distanciamiento con el arismo, Sí. especialmente con don Rodrigo y con don Óscar. Sí, pero eso empieza antes, no empieza con la salida en el 2006, eso empieza mucho antes. Yo lo ubico desde el momento en que yo apoyo la candidatura de José María y asumo la jefatura de campaña junto con Carlos Espinac. Desde ahí yo empiezo a tener un distanciamiento, sobre todo con Óscar. Es curioso porque muchos de los que apoyamos su candidatura
o fuimos... Porque él te pudo haber quitado cuando tuviste los problemas en el Ministerio de Sí, Agricultura claro, y te claro. dejó y más bien te premió y te mandó para la gobernación. Y te digo, fui nombrado, creo que fui el único funcionario junto con Guido Sáenz a quien nombró en 3 puestos. ¿Verdad? Y si te nombran en 3 puestos, cada uno ascendiendo, bueno, es por alguna razón, ¿verdad? En el escalafón, el Ministerio de Gobernación tiene un estatus más alto que el Ministerio de Agricultura. Bueno, ya hoy en día no existe como Sí, tal, no existe. está solo seguridad, pero tiene un escalafón más alto, un orden de precedencia más alto, ¿verdad? A partir de ahí fue donde se empezaron a dar el distanciamiento y después cuando vino la lucha por la reelección presidencial, que yo lo que manifiesto es que luchemos por ir a un sistema parlamentario y que reformemos la Constitución. Óscar tenía poder suficiente para intentarlo y reformar la Constitución, y como se lo dije, no va a estar 4 años. Si usted va a ser el líder, puede estar 8 o 12, como estuvo Felipe González, o como estuvo Margaret Thatcher, o como llevaba Helmut Kohl en su momento, ¿verdad? Pero el sistema presidencialista se está agotando en el país, y si queremos solucionar este tema de la ingobernabilidad que vivimos, hay que irnos a una solución integral que incluya una solución en la Asamblea Legislativa, y aquí lo ideal es ir al sistema parlamentario. Y eso es le da una mayor fortaleza, pero no aceptaron la testimonial. Pero esas diferencias con 2 expresidentes que fueron tus 2 jefes en 2 gobiernos, cuando después del fracaso en Unión para el Cambio, usted decide regresar y tiene que evaluar que esas figuras siguen siendo representativas, el arismo, el figuerismo. ¿Y por qué regresamos? Porque no hemos llegado a esa parte. Después de la atomización de partidos que se da a raíz de la caída de los expresidentes, y en donde yo soy partícipe de ir a fundar un partido que no tiene éxito, la verdad es que cuando eso ¿No te gustó sucede... la palabrilla fracaso? No, yo no le tengo miedo al término me la fracaso, corregiste, ¿verdad? sí, está Pero en realidad, lo que pasa es que cuando usted en la vida es una persona acostumbrada a impulsar cosas, no acepta la palabra fracaso. Nosotros hoy en día somos el segundo grupo productor de banano de Costa Rica, mi esposa y yo. Me parece un fracaso ¿Verdad? político. No, por eso, pero somos el segundo grupo productor. Y si la gente supiera que con la primer finca que tuvimos estuvimos quebrados y fracasamos, o sea, si cuando vimos esa palabra fracaso hubiéramos salido para la casa, de ahí no tendríamos hoy lo que tenemos en banano. Bueno, pero permítame contarle otro caso. El primer proyecto inmobiliario que desarrollamos te no lo llegó llevamos a volver. llegó la palabrilla. No, es que me parece que es una forma de vida, que es una forma de vida y que el costarricense tiene que aprenderla, porque el costarricense es muy dado a tirar la toalla rápido. El primer proyecto inmobiliario que hicimos, que fue un proyecto de construcción de condominios, perdimos una cantidad importantísima de plata, que en aquel momento nos tambaleó, ¿verdad? Pero no por eso dejamos de construir. De ahí sí, construimos pero lo que ¿cómo no era llegaste? en el lugar. Entonces la palabra fracaso no la puede tener uno en el directorio si usted es un luchador. Pero, ¿qué pasa? Nosotros Se entonces... aprende. Hay un libro claro, que a mí me por encantó supuesto, siempre, que dice por supuesto. Aprendiendo del fracaso. Por supuesto, sin duda. Y vos me regalaste el libro de Winston Churchill, Cierto. en donde Cierto. hay un proceso muy parecido, Claro, ¿verdad? perdió, volvió. Y perdió y se Cierto, fue, me he olvidado ese detalle. se fue y regresé. Entonces estuve inspirado por Churchill. Está bien, muy bien. Pero bueno, volviendo al Coincidencia con punto. don Óscar Arias. ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Seguir promoviendo la atomización de partidos políticos en Costa Rica es un error, porque estamos promoviendo la ingobernabilidad. Seguir siendo chiquitillos en medio de un mar de pequeños no tenía ningún sentido. Pero ahí encuentro contradicción, porque a don Óscar le estabas promoviendo vos la posibilidad del parlamentarismo, que Sí, es entre grupos pequeños pero en y el diversos. Y ahora me decís parlamentarismo que no, pero es que en el parlamentarismo hay una diferencia, hay que llegar a acuerdos y formar una mayoría. Y si esa mayoría no se forma, vamos de nuevo a elecciones. Pero es igual, fíjate que yo No, no porque- creo mucho en el parlamentarismo porque creo, lo que estás diciendo lo creo Sí. fielmente, si llegan a acuerdos, y perfectamente los acuerdos pueden ser en el presidencialismo. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia. Cuando un acuerdo en el parlamentarismo no se cumple, se cae el gobierno. El acuerdo que tuvo doña Laura con los libertarios para dirigir la Asamblea Legislativa, si hubiera sido un régimen parlamentario, en la segunda legislatura se cae el gobierno y hay nuevas elecciones. Yo creo que la incompetencia de nuestros políticos es lo que ha hecho que el presidencialismo no funcione, porque el presidencialismo en América Latina, en Costa Rica, de toda América Latina, ha sido exitoso. Eso era- los grandes logros que hemos tenido nosotros Claro, han sido cuando así. había bipartidismo. No, yo estoy de acuerdo en esa tesis cuando éramos bipartidistas. Pero ahora que somos multipartidistas, ahí es donde encuentro yo la dificultad. En la época del bipartidismo no había problema. Nos poníamos de acuerdo, como lo hicimos 1000 veces. ¿Verdad? Muchas veces. Yo presidí la Asamblea Legislativa en el momento en que se dio un pacto entre Figueres y Calderón, que se satanizó en el país,
cuando los pactos son tema normal en todo el mundo, ¿verdad? Y se dio un acuerdo entre los dos líderes más importantes de la política costarricense, José María Figueres y Rafael Ángel Calderón. Pero ¿no será que la gente no cree ya en los políticos y en los pactos? Es que creo que... Más que en el parlamentarismo. Creo que el tema... presidencialismo. Yo no veo al ciudadano en la calle preocupado por esos temas. No, es que te lo voy a decir, no es el ciudadano en la calle, es que conseguir un acuerdo en el Parlamento, en la Asamblea actual, con esa proliferación de partidos, es prácticamente imposible. Y eso es un tema complicado a futuro. Bueno, ¿pero por qué? Entonces, ¿por qué volvemos? ¿Por qué tenías que volver el multipartidismo contra tus dos jefes al Partido Bueno, Liberación Nacional? Ya solo había uno, José María estaba retirado, ¿verdad? de la vida inclusive nacional, por ahí ¿verdad? Francisco Antonio Pacheco te recomendó que entraras de puntilla y no haciendo tanto ruido. Bueno, con Francisco Antonio hay una diferencia. Él me invita a volver al partido y cuando vuelvo me critica. Eso es un poco, eso está en los diarios. Ahí es lo que yo nunca entendí de la respuesta que tuvo Francisco Antonio, porque él públicamente dice que ojalá que Antonio Álvarez vuelva a Liberación Nacional porque el partido necesita gente inteligente. Lo que pasa es que volviste con ganas de ser candidato, precandidato en ese momento. Pero es que en la vida uno tiene que ser abierto, porque yo voy a negar mis aspiraciones. O sea, ¿por qué voy a tener que entrar escondiendo lo que yo pienso? Ese sistema de la política no me parece, ese sistema de la política no me gusta. ¿Y qué te frenó en ese momento no ser precandidato? Bueno, realmente los requisitos que habían de permanecer en el partido. No tanto el de los requisitos, sino que realmente hay un 40% de opinión de los liberacionistas negativa hacia mi persona en el año 2009. Y lo entiendo. O sea, yo me había ido, regreso al partido, en donde además, bueno, no lo hemos dicho, creo que el error nuestro fue irnos y no dar la pelea a lo interno. Al final... Alguna gente... Pero por eso es importante. Te voy a decir una frase nada más. Alguna gente dice que Antonio Álvarez se fue de Liberación cuando no tenía que irse y regresó cuando no tenía que regresar. Eso lo he oído con alguna frecuencia. Sí, bueno, puede ser. En realidad, en esto de la vida pero alguna política... gente se imagina que posiblemente, si vos no te hubieras ido, es muy posible, había mucha posibilidad de que hubiera sido un candidato y que en vez de Laura Chinchilla hoy vos fueras el presidente de la República. Alguna gente dice eso. Existía mucha posibilidad. Bueno, en política no hay nada escrito, pero es difícil pensar que otro precandidato hubiera tenido el camino más avanzado que lo que tenía yo después de la campaña anterior, ¿verdad? Pero es una posibilidad. También el país hubiera querido una mujer y buscar el cambio como de hecho se dio y también no haber ganado una convención interna. Pero es una posibilidad que se pudo haber dado. Pero yo regreso al partido dispuesto a dar la lucha interna. Se ha confirmado lo que nosotros dijimos, figuras de Liberación Nacional fueron condenadas por los actos de corrupción, ¿verdad? Y hoy algunas descuentan pena de prisión. Y lo que decíamos era cierto y el partido ante eso había callado. Entonces nosotros regresamos y decimos, bueno, en realidad venimos a levantar las banderas por las que siempre luchamos, a volver a reconstruir el Partido Socialdemócrata, pero hay un 40% de la gente que mantiene una actitud de rechazo conmigo para ser candidato presidencial, y yo ahí defino apoyar a doña Laura. Pero en aquella época estaba Johnny, no tenía Johnny en ese momento la empatía con Antonio, porque en ese momento escoges a Laura Chinchilla, pero también estaba el que has escogido hace unos días, a Johnny Araya. Sí, en realidad muy influenciado por mi familia, ¿verdad? Por Nuria y mis dos hijas. Nosotros no somos una familia que vive y come política. Tal vez diría que somos más dedicados a la parte empresarial. Sí. Yo creo que vos sí. Yo sí, por supuesto. Pero sin embargo, en el entorno de la discusión política en la casa es una discusión intensa, ¿verdad? Y en ese momento hay un gran peso de Nuria y de las hijas de que nosotros debemos abrir el espacio a una mujer. Y el día que le doy el apoyo a Laura, Laura le da las gracias a mis hijas. Y recuerdo que habla con una por Skype porque está fuera del país y le dice, bueno, yo siempre me mantenía esperanzada por ustedes, ¿verdad? Y ambas le dijeron, bueno, nosotros creemos que tiene que venir una mujer. ¿Y ese fue realmente el hecho para que vos dieras la adhesión? Yo diría que fue uno de los detonantes, ¿verdad? Tengo amigos en el cuerpo diplomático que me cuentan que a Nuri la presentaba a doña Laura como la futura canciller en diferentes actividades. Sí, pero eso ya por instancias de ella y después de que nosotros... No fue parte de una negociación. No fue parte de la negociación. Bueno, Laura me dice a mí que si convencemos a Nuria... Porque Nuria, presentar a alguien como la futura canciller ante el cuerpo diplomático en campaña es delicado. Laura me dice que convenzamos a Nuria de que vaya a la Cancillería.
Y sí, efectivamente, me pide que la convenzamos. ¿Y por qué convencerla? Bueno, porque es que a veces la gente no entiende. Vos lo acabas de decir hace 2 minutos. La política la vivo yo y la como yo, pero no es lo mismo del resto de la familia. O sea, a Nuria le gusta la política como un ejercicio de análisis político, que es muy distinto a un ejercicio de protagonismo político. Y Nuria le gusta la política internacional y probablemente es una de las mujeres más destacadas. Entonces estaba muy cocinado el asunto de la Cancillería. Y No, a eso iba. No, Nuria no quería ser canciller, no quería ir a ningún puesto ni a ningún cargo público. Al final Laura le ofrece ser ministra de Comercio Exterior. Pero no iba a haber dejado que la presentaran como futura canciller si no quería. Invitarla y le preguntas a ella. No, es que no, pero es que invitarla y le preguntas a ella. O sea, Laura me pide que la convenza para que vaya a la Cancillería y Nuria no lo quiere. Las hijas le dicen, vea mamá, usted vive hablando de que las mujeres tienen que tener un gran protagonismo. Usted vive hablando de que la igualdad de género. Usted vive hablando de que el país está así porque el exceso del peso de los hombres dentro de los procesos. Y ahora que a usted le ofrecen un puesto, usted no va a aceptar. ¡Qué decepción! Y entonces Nuria dice, bueno, ok, si al final se va a dar la opción, yo acepto. Y ahí sí, Nuria define que si se presenta la opción para ser canciller, ella aceptaría. Laura la invita a que vaya como ministra de Comercio Exterior. Pero sí, definitivamente, Nuria había costado llevarla a que aceptara lo de la Cancillería, que es su campo de acción. Entonces podemos descartar que en esta gestión, en esta adhesión a, sí, no hay ninguna, a Johnny Araya, Nuria no va a ser canciller. No va a ser canciller, o sea, no hay una negociación. Pero vos sí diputado. Yo sí, diputado, sí. No hay ninguna negociación que diga que Nuria vaya a ser canciller o vaya a ser vicepresidenta de la República, ¿verdad? Eso no está dentro de la agenda. Sí. Más bien, tenés amigos que te pueden decir que el chiste en todos los procesos de negociación conmigo era ofrecerle a Nuria la Cancillería, ¿verdad? Sí. A eso iba. Sí. Porque cuando yo pacto con vos esta charla, cuando te invito, en ese momento Antonio es todavía precandidato. Ya hoy Antonio es jefe de campaña y si Johnny Araya es electo candidato del Partido de Liberación Nacional, pues Antonio será primer lugar por San José. ¿Solo esas dos cosas están negociadas? No. Está también negociado un proceso de apertura para incorporar cuadros de gente que estuvo conmigo y de ir promoviendo la participación de gente que estuvo conmigo para que se vincule. Está también negociado que a mí me corresponderá aportar un buen grupo de gente para todo el tema de programa de gobierno y de gente que estuvo trabajando conmigo en diferentes puntos de la temática nacional y que ellos se incorporarán y bueno, si hacen un buen papel y si caminan y van haciendo química con Johnny, podrán ir después a puestos de gobierno de diferente nivel, ¿verdad? Pero no hay un acuerdo, no hay un acuerdo con nombres y apellidos de que viene fulano, va fulano, no es eso. La verdad, mira Claudio, en realidad en política los puestos se ganan. Lo que uno necesita es espacios. Si la gente que estuvo conmigo va a tener espacios, podrá ganarse los puestos. Y no se necesita decir, va fulano a este puesto, va fulano al otro puesto. Es abrir espacios. Porque uno tiene que ganarse el espacio y el respeto. Yo fui ministro a los 28 años no porque me negociara nadie, porque no tenía un padrino político que vino y le dijo al entonces presidente Arias, yo lo apoyo si usted pone a Antonio. No. Entonces, aquí es oportunidades. Ese respeto te lo has ganado en el sector empresarial. Como analista político, yo veo a 3 precandidatos de Liberación que le dan mucha seguridad al sector empresarial antes de que vos te retiraras. Vos, Rodrigo Arias y José María Figueres. No sentía la misma empatía del sector empresarial con Johnny Araya. Creo que vos le aportás a eso a la tendencia. Esa relación también, me imagino que en alguna medida don Johnny y vos lo pueden haber conversado, tal vez no son el aporte de Antonio Álvarez de sus ahorros, sino otra relación con otros empresarios que apoyen la candidatura de Johnny Araya. Eso sí lo han conversado y eso sí lo ves factible. Igual que grupos deportivos, mi vinculación al ciclismo también ha desarrollado una vinculación importante con grupos de deportistas en diferentes disciplinas. También es otra área en la que estoy comprometido y estaré promoviendo la participación e incorporación de gente, por supuesto.
al verdadero Liberación Nacional, debemos enterrar a los corruptos que se han infiltrado en el partido. Revivamos al verdadero Partido Liberación Nacional. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. Pero, ¿qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. Para revivir al verdadero Liberación Nacional, debemos enterrar de una vez por todas el amiguismo y el cacicazgo de la actual Liberación Nacional. Revivamos al verdadero Partido Liberación Nacional. ¿No será que vos en algún momento habías perdido la ilusión de estar en un puesto político como diputado y solo pensabas, ya te había obsesionado solo la silla presidencial, y ahora te has dado cuenta que tenés que volver, echar un poquito el cassette para atrás y volver a ser diputado? Porque yo no te veía a vos muy enamorado de volver a ser diputado. Sinceramente, y a veces le cuesta a uno que la gente lo crea, pero yo había desechado desde el 30 de abril del año 98 volver a la Asamblea Legislativa. Me sentí muy a gusto ahí 4 años y me sentí el año que presidí la Asamblea también muy a gusto, pero no me inclinaba por volver a la Asamblea. Yo soy una persona muy ejecutiva, una persona dinámica, una persona acostumbrada a tomar decisiones. Yo soy de los que se pueden equivocar, pero decidiendo, no calentando las decisiones. Y cometo el error, porque no todas las decisiones que he tomado son buenas, en todos los campos, pero no me equivoco por no actuar o por no decidir. Y la Asamblea es todo lo contrario a eso. Y desde el 98 me prometí no volver. Tuve la oportunidad cuando Rolando Araya queda candidato de haber buscado un espacio para ir. En Unión para el Cambio, el de primero. En Unión para el Cambio pude haberme postulado como primer candidato. En la negociación con Laura hace 4 años pude haberle pedido que me dejara ir a la Asamblea Legislativa en su lista de nacionales y no fue un tema que ni siquiera traté. En esta negociación con Johnny, la verdad es que Johnny me termina convenciendo, ¿verdad? Si vos realmente has soñado con temas importantes en este país, si vos estás a disgusto con lo que está pasando, ¿qué tiene Johnny Araya tenés que convencerte de que tenés que ir a dar el paso en la Asamblea Legislativa y que ahí, que tenemos un cuello de botella de los más grandes, tu experiencia para poder desarrollarlo va a ser muy importante. Y la verdad que al final me convence de que vaya y de que lo hagamos público de una vez, porque podíamos haberlo guardado en privado, pero Johnny quiere dar una señal también de cuál es el nivel. ¿No sería que vos querías asegurarte que lo hiciera público para que no te vendieran una idea equivocada como había pasado con Nuri? El tema no es ese, pero volvemos a un error. No fue una negociación con lo de Nuria, en la forma en que lo planteas, porque no fue una negociación ese tema. Pero el punto es que el plantearlo de alguna manera servía para que hubiera una crítica de que dejó la presidencia por la diputación y alguna chota en redes sociales que no se dio. Yo me imaginé que se iba a dar una chota en ese sentido. Y entonces prefería que no fuera como un toma y daca, ¿verdad? Porque la gente no necesariamente lo entiende. Más que por eso, que por un temor a que no se cumpliera, por supuesto. ¿Y qué tiene Johnny, ya el mensaje para el liberacionismo, qué tiene Johnny que no tiene Rodrigo Arias y que no tiene José María Figueres? Porque para mí José María Figueres es precandidato. Sí, yo aquí no diría qué es lo que no tiene otro, yo diría qué es lo que él tiene. Okay. Primero, tenemos una verdadera coincidencia generacional, que eso es importante, y pertenecemos a una misma generación. Tenemos una diferencia de meses en edad. Segundo, estamos de alguna manera creando un movimiento que viene a abrir espacios. En otros grupos tal vez los espacios están más acaparados, pero aquí viene un movimiento que viene a abrir espacios y que permite que podamos de alguna manera abrir una nueva generación de políticos que llegue a la Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa. Y encontramos una gran coincidencia en nuestra personalidad ejecutiva.
en el sentido de que los dos somos personas acostumbradas a poner a avanzar las cosas y a que se hagan cosas y a que podamos luchar por hacer los sueños realidad y por impulsar proyectos. Y encontré esa gran coincidencia con él, que a la vez nos permitió desarrollar esa buena relación que estamos implementando a partir de ahora. ¿Nunca le preguntaste si iba a llegar hasta el final o si la decisión de ser candidato todavía estaba tibia? No, yo te voy a decir, alguien que ha encabezado las encuestas por 2 años y que lleva una ventaja en algunos casi el doble, según la última encuesta de Borges y Asociados, es el único que le ganaría a la oposición. Parece que es el candidato más potable fuera de Liberación. Porque se va a quitar. Ahora, no es una decisión que yo pueda tomar por él, la tiene que tomar él, pero si es la persona que está en el primer lugar en 2 años en las encuestas, ¿por qué se va a retirar? Estás muy convencido de tu adhesión a Johnny. Sí, pero ¿por qué antes me preguntabas que le preguntara a algunos amigos? Algunos de esos amigos que vos decís me dijeron que vos habías estado negociando antes con don Rodrigo Arias abiertamente tu adhesión. No. Yo hablé con los otros candidatos y conversé del tema, pero... Yo tengo información de que casi estaba ya por darle la adhesión a don Rodrigo, sí, a días, a horas. Yo me reuní miércoles de la semana antepasada con Johnny. Después de eso tuve conversaciones con otros precandidatos y tomé la decisión el martes pasado de darle la... Te andabas cotizando, ¿no? No, en lo más mínimo. Puedes saber y hablar con esos amigos y darte cuenta que no fue un proceso de quién va a darme más o no. Porque cuando vino el adelanto de la convención, hubo un acercamiento, un simbolismo de acercamiento, cuando vos decidís que estás de acuerdo con el planteamiento de Rodrigo Arias en relación a que se adelante la convención, algo que se oponía muy fuerte en ese momento Johnny. Pero ve qué curioso, la primera declaración mía es contraria a que se haga la elección en el momento en que se dan los Juegos Centroamericanos y ve los periódicos. Y yo me pongo a que se pase porque perjudica a Johnny. Y digo, si le voy a ganar a Johnny, le gano no porque está en los Juegos Centroamericanos. Y sería bueno que revisara los periódicos, porque eso es antes de llegar a un acuerdo con Rodrigo de la fecha de la convención a mediados de abril. Pero mi primera respuesta cuando el arismo presenta la fecha de marzo es de que no vamos a ir a hacer una convención cuando otro precandidato está ocupado en un tema nacional. Eso yo lo recuerdo. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, mi primer acuerdo no es con Rodrigo en cuanto a la fecha, mi primer acuerdo es en no perjudicar a Johnny en el momento en que vamos a hacer la convención. ¿Qué sucede si de repente, me vas a decir que es hipotético, pero qué sucede si de repente Johnny Araya y José María Figueres van juntos, uno de los dos se hace a un lado? Pero pongamos no el caso que sea Johnny, porque eso ya está seguro, sí, para el caso tuyo, pero que fuese José María Figueres, porque hubo una reunión donde estuvieron los dos expresidentes, Figueres y Monge. Monge parece el punto de encuentro entre vos, entre José María y entre Johnny Araya. Me parece que es como el sol en que ustedes orbitan los tres alrededor, como que es un punto de encuentro. ¿No habría alguna posibilidad de que eso se diera? ¿No lo ves a primera instancia? Yo desearía que al final no haya convención y todos apoyen a Johnny, y que don Rodrigo apoye a Johnny, y que no vayamos a una campaña de desgaste y pago de programas de televisión, y ojalá que no ataques. Y como jefe de campaña tengo una posición muy clara en que no queremos una política y una campaña de ataques, y no es solo mía, es la posición de Johnny, por supuesto, como candidato. Yo desearía que no haya convención y que al final todos apoyen a Johnny, ¿verdad? Vos fuiste el primero que arrancaste con publicidad en televisión, sí, ¿verdad? Con un microprograma, sí, que todavía lo tengo. Sí, pero sí. Es para proyectarte vos, es para que la gente te vea vigente. ¿Qué es este microprograma? Sí. Bueno, digo, este programa, el mío es micro, no es un programa como este. Pero vos lo hiciste con esa intención, para volver a tener vigencia. Has dicho que lo vas a continuar. Correcto. Pero sos el primero que también sale de la competencia. Hace un rato, al principio de la conversación, vos hacías referencia de que se había polarizado en el 2006 y que entonces Unión para el Cambio, que vos que tenías una cantidad de votos significativa en aquel momento, se había polarizado en las fuerzas de Otón Solís y de don Oscar Aria, y que vos habías quedado prácticamente relegado el día de las elecciones. ¿No será que esa experiencia de aquel momento, después de ver varios meses en que estabas pegado en un 10%, que no crecías,
te hizo pensar que a lo mejor llegaba el día de las elecciones en abril y te iba a pasar algo parecido en una polarización de fuerzas? En realidad, más allá que eso, siendo el primero o el segundo lugar en las encuestas, en las mediciones nacionales. O sea, cualquier encuesta que abras, te vas a dar cuenta, como en la medición nacional, tengo el doble o el triple de Rodrigo Arias. En las campañas electorales hay una campaña interna y una externa. Bueno, en este momento es la interna la que preocupa. Pero no pasar la interna, pero nada es con soñar en la que viene. Claro, pero el punto es que son realidades. Si vemos el apoyo que tenía, veamos los dos apoyos, el nacional y el partidario. ¿Ok? En las encuestas nacionales, triplico a Rodrigo Arias, a José María Figueres y empato, o supera o me supera ligeramente Johnny. Y en Liberación, caigo a un tercero o un cuarto lugar. ¿Qué es lo que dice eso? Son más potable en la oposición que en Liberación. Bueno, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Debes haberte quedado en Unión para el Cambio. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que esto significa? Lo que esto significa es que mi apoyo a la candidatura de Johnny viene a dar un respiro también en función de la campaña nacional, ¿verdad? Y que en la campaña liberacionista no podría tener éxito. Eso es real lo que están diciendo esos números. Y que vale la pena no perder esa imagen nacional y ese respaldo nacional del cual yo cuento según las encuestas. Y entonces de ahí viene la idea de sumar las voluntades, sumar las fuerzas y de que Johnny encabece la papeleta como candidato presidencial y nosotros nos sumamos a su movimiento en una campaña en donde sí, muy probablemente no la hubiera podido ganar, pero en donde por otro lado tengo un gran respaldo a nivel nacional, pero que para llegar a eso debo pasar primero el filtro de una convención que no estaría ganando. Pero entonces, ¿por qué no aprovechar ese respaldo nacional y sumarlo a una causa? Y eso es lo que estamos haciendo en el caso del apoyo. ¿Y por qué jefe de campaña? ¿No te distrae eso mucho de los negocios, de las ocupaciones? A mí me gusta la política. No llego aquí a la fuerza. Me gusta la política, soy una persona ejecutiva, me gusta impulsar proyectos, me siento muy identificado con la causa y la verdad me siento muy a gusto con estar activo, el país, con estar activo en la campaña. Y te replanteas para el 2018. Es una posibilidad, por supuesto. Sí. Claro. Pero sí lo has pensado. Por supuesto. Claro. No, yo nunca he negado mis aspiraciones presidenciales. A mí eso me parece excelente. Y no tengo por qué negarlas. A mí eso me parece excelente. Sí, aquí muchas veces en nuestro país pareciera que solo el que es candidato puede aceptar. Un montón de personas que están negándolo y deseando que se las pongan. Si mis posibilidades de ser candidato a futuro se presentan, no las voy a desperdiciar. Y digo futuro, no digo 2018. Si mis posibilidades para aspirar nuevamente a la presidencia se presentan, no van a tener que convencerme. Si mi figura política no da para la lucha presidencial, lo aceptaré con la realidad, como una realidad política que es, y no por eso voy a sufrir los últimos días o los últimos años de mi vida. No, definitivamente. No es una obsesión. Este país me ha dado muchas oportunidades en el campo político. Si lo vemos fríamente, lo único que me faltaría a mí en el entorno de mi carrera política es la presidencia, porque fui incluso candidato presidencial. Sí. ¿Verdad? Sí, entonces, en realidad, desde el punto de vista mío personal, no significará un martirio el hecho de que yo no pueda llegar a ser presidente de Costa Rica, pero si las condiciones se presentan, no las voy a desaprovechar. Bueno, Antonio, yo muy complacido de que hayas aceptado mi invitación, convencido de que en estos momentos la política nacional requiere hacer diferente la política, y en ese espacio yo quisiera que para concluir vos me hagas brevemente una idea de cómo te imaginas el país a corto plazo. Bueno, yo me imagino una Costa Rica de oportunidades para salir adelante, una Costa Rica con una posibilidad de un crecimiento realmente importante en el entorno de las naciones, pero que está dejando pasar los días, los meses y los años sin aprovechar esas oportunidades. Y creo que debemos de pensar que Costa Rica no puede seguir siendo una sociedad reactiva, que va detrás de los problemas, sino que tiene que ser una sociedad proactiva que vaya adelante de las transformaciones que el mundo va teniendo, y al igual como lo hicimos en el pasado, que fuimos los primeros en abolir el ejército para invertir en educación, podamos hacer transformaciones importantes a futuro que nos vuelva a convertir en un país que se diferencia de las demás naciones. Bueno, esperar que cuando estés calientito ya como jefe de campaña, volverte a invitar
Claro. y para hablar ya con más profundidad de Claro. los planteamientos de esa unión entre vos y yo. Claro, será un gusto sin duda y definitivamente, Claudio, te felicito porque Costa Rica necesita más programas de pensamiento, de discusión, de ideas y menos de muchas de las cosas negativas que hoy en día estamos viendo en la política. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Los espero en 8 días, en una noche sin tregua. Muchas gracias. Hasta pronto.